Definición de miedo según la RAE. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Pero, ¿y el miedo en los videojuegos? ¿Qué se siente? ¿Cómo es? ¿Son de verdad capaces de asustar? Si tienes la más mínima duda, te lo vamos a dejar claro. Y si ya eres un veterano de estas lides, lo vas a pasar bomba recordando aquellos títulos que de verdad te lo hicieron pasar mal. La forma con la que te llevaron al límite esos lanzamientos no nos importa. Nos encantan los fantasmas, adoramos a los monstruos, tenemos idolatrados a los marcianos y, por supuesto, no hacemos ascos a los zombies. Incluso nos gustan los juegos de terror orientales, y eso que a veces no entendemos la mitad de lo que está pasando. En definitiva, nos apasiona cualquier tipo de videojuego que nos dé unos cuantos sustos, o que al menos nos haga preguntarnos qué funciona mal en la cabeza de sus creadores. Vamos a repasar algunos de nuestros juegos de terror favoritos. Esos que al menos una o dos veces nos haga preguntarnos ¿pero qué clase de nenaza estás hecha, tío? Un reportaje de este tipo no puede empezar sin una de las franquicias más memorables y una de las joyas del survival horror, Silent Hill. El terror japonés muchas veces nos ha dejado cosas realmente buenas, y una de las mejores es este enfermizo universo donde todo es retorcido hasta decir basta. Los 3 primeros capítulos son los mejores, y están plagados de grandes puzzles, muy buenas historias y un simbolismo en el que sus fans llevan años profundizando, encontrando siempre nuevas teorías. Ahora mismo la saga pasa por un momento bastante lamentable, pero imagínate si era tan buena en los viejos tiempos que incluso ha inspirado la única buena película basada en un videojuego. En otro estilo juega la marca Resident Evil, que también es de origen oriental. Aquí todo es menos psicológico y mucho más visceral, pero los infectados protagonizaron grandes escenas de acción, buenos rompecabezas y unos cuantos sustos para el recuerdo. Eso sí, para desesperación de sus fans, la serie ha ido tomando un brusco giro hacia el género shooter, un movimiento que nos ha ofrecido lanzamientos siempre notables, pero también muy alejados del survival horror. De hecho, el otro gran nombre del terror en los últimos tiempos está muy ligado con la acción. Es Dead Space. De acuerdo en que es más un juego de tiros que otra cosa, pero no es problema para considerarlo uno de los lanzamientos que más sustos nos ha dado en los últimos tiempos. Miedo, lo que es miedo, la verdad es que no da mucho, pero de noche, con la luz apagada y con unos cascos puestos, la experiencia es de las más intensas que se pueden vivir. Fuera de los rangos de popularidad de estas 3 grandes sagas se encuentra Amnesia. El primero, The Dark Descent, fue un videojuego de culto que llegó sin hacer mucho ruido. Rápidamente se convirtió en una de las sorpresas más estruendosas de los últimos años dentro de los círculos alternativos y cuenta a sus adoradores por legión. El segundo, llamado A Machine for Pigs, tiene todavía mejor pinta. El truco, apostar por el miedo simple y llanamente, como ya demostraron sus creadores con su ópera prima, Penumbra. Todos sus títulos tienen en común la perspectiva en primera persona para maximizar la inmersión y el planteamiento de ser casi aventuras gráficas modernas, aventuras gráficas de terror. No podemos olvidarnos tampoco del primer Condemned, el último fogonazo de Monolith. En apariencia era un mero shooter oscuro, pero si íbamos profundizando un poco, en él descubríamos que había mucho más en su interior. El motivo está en que también tenía sus truquitos, y algunos de ellos especialmente canallas. Por ejemplo, los enemigos no eran monstruos, sino vagabundos y yonkis. Seamos honestos, las cosas de las que son capaces los seres humanos a veces da miedo, mucho miedo. Para despachar a estos simpáticos ocupas teníamos que usar casi siempre armas cuerpo a cuerpo, básicamente lo que cogiéramos por el escenario. Una tubería o una estaca eran un arsenal más que válido para saltarle los dientes a cualquiera. Una de las claves de los survival horror es que los personajes son un poco torpes y que hay muy pocas armas, pero en esto Fatal Frame se lleva la palma. No es que nuestro arsenal aquí andara algo corto, es que directamente no había. Nuestra frágil protagonista contaba con, atención, atención, una miserable cámara de fotos. Bueno, tiene truco, porque con ella podíamos librarnos de los espectros que nos perseguían, pero seguro que solo con una cámara en lugares tan siniestros no somos los únicos que nos sentiríamos, ¿cómo decirlo?, algo desguarnecidos.
También con un punto bastante desconcertante encontramos a Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Su historia se desarrollaba a través de cientos de años con varios personajes. Todo ello para investigar la misteriosa muerte del abuelo de la protagonista, en un planteamiento muy sesudo y con un punto inteligente estupendo. Un gran videojuego de los problemáticos creadores de Too Human, que por aquel entonces atravesaban un momento de forma estupendo. Cutre, ¿eh? Slender es nuestra pequeña concesión al friquismo más absoluto. Se trata de un juego gratuito y simple como pocos, que está basado en una leyenda urbana y que, para ser honestos, no es gran cosa desde el punto de vista jugable. Pero es muy intenso, para algunas personas hasta límites insoportables. Se trata de recoger una serie de hojas por un bosque y unos edificios abandonados, mientras somos perseguidos por un ser sin rostro y de extremidades alargadas de forma grotesca. Si eres un tipo duro curtido en 1000 survivals, te va a dejar bastante frío, pero prueba a ponérselo a tu novia. Basado en una historia del escritor H.P. Lovecraft, Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth es uno de los grandes shooters de terror en primera persona. Elementos como la absoluta ausencia de interfaces lo pusieron de moda lanzamientos como este, y solo sabíamos de nuestra munición o nivel de salud por las pistas de la pantalla o el sonido. Quizá no había tantos sustos como en otros videojuegos, pero la sensación de terror psicológico acentuada por el progresivo descenso en la locura del protagonista lo convierten en un título de lo más perturbador. Bueno, todos estos juegos están muy bien, pero ¿cuál es el padre de todo esto? ¿Quién fue el pequeño bastardo que abrió la veda para esta moda de pasarlo mal con los videojuegos? Tú lo sabes, nosotros lo sabemos, seguro que hasta Lovecraft lo sabía. Las casas encantadas, los rompecabezas y los monstruos imposibles comenzaron a hacerse populares con Alone in the Dark. Infogrames cogió lo mejor de las historias del conocido escritor americano y creó una joyita que sentó las reglas de los survival horror. Ambientes opresivos, libros y notas que leer y pequeños rompecabezas que resolver con un protagonista tan torpe como mandan los cánones. Para cerrar el especial, tenemos que hacerlo acordándonos de muchos otros videojuegos que no podemos encuadrar dentro del género de terror, pero que también nos han dado miedo. El rey de todos estos seguramente sea Fear, que saqueaba sin mucho rubor películas como Matrix o The Ring, pero que en su primera entrega lograba cuajar un título fantástico. Entre tiro y tiro a cámara lenta aparecía Alma para darnos un sustillo y... ¿para qué más? En esta misma línea iba Doom 3, pero su planteamiento era incluso más básico. Demonios ocultos en corredores oscuros, con fluorescentes parpadeantes, y nosotros con ese arsenal de armas tan futuristas, que no tenían ni linternas. Deliciosa serie B y 4 o 5 sustos traicioneros realmente memorables para uno de los juegos más polémicos de todos los tiempos. System Shock 2 no es que fuera controvertido, es que directamente fue ignorado por completo. Ahora la gente sabe de él porque sus responsables crearon después el increíble BioShock, pero en su momento fue uno de esos juegos que por desgracia no se compró nadie. Una verdadera lástima porque era un shooter muy profundo con algunos momentos aterradores. Los videojuegos de terror dividen como pocos. Algunos los aman y otros los odian, pero lo que sí es cierto es que con sus experiencias intensas logran unos lazos con los aficionados inusualmente estrechos y a prueba de bombas. Y es que cada vez que un estudio prueba a cambiar la esencia de una saga de terror, le llueven las críticas más despiadadas. Y si algún aficionado inexperto osa hacer algún reproche a una de estas franquicias, es literalmente despellejado por los más hardcore en los foros de la revista. Pero eso importa poco cuando de lo que se trata es de tener miedo. Y todo esto nos lleva a una pregunta, porque esto de los videojuegos se inventó para pasarlo bien, ¿no? Y entonces, ¿por qué disfrutamos tanto pasándolo así de mal?